Ay, hombre. Listo. Bueno, ya mi compañera como tal dio como un contexto en general sobre el paro cardiorrespiratorio y bueno, el manejo avanzado a nivel de adultos, pero pues ahora lo vamos a enfocar a nivel pediátrico, ¿no? Ella ha explicado ahorita pues qué es el paro cardíaco y cuál es su diferencia con el paro respiratorio. No creo andar más en esto, solo destacar que en el paro cardíaco es una ausencia de pulso y por lo tanto una interrupción súbita del flujo sanguíneo eficaz para la circulación. Digamos que en pediatría la causa más frecuente no es de origen cardíaco primario, sino pues más que todo respiratorio o asfixiante, ¿no? Lo que significa que pues, la mayoría de los niños hacen primero paro respiratorio y luego un paro cardíaco secundario a hipoxia. Por eso tenemos que diferenciar bien las dos y pues determinar más que todas las etiologías en las que nos estamos basando para poder tratar al pediátrico, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes del paro en pediatría, ya sea por hipoxia y asfixia, las más comunes serían la sepsis o el shock, que puede producir una hipoperfusión con estados de acidosis, obstrucciones en la vía aérea, como cuerpos extraños, broncoaspiración, un laringoespasmo incluso, síndrome de muerte súbita del lactante, neumonías graves o insuficiencias respiratorias progresivas, envenenamiento o intoxicaciones por medicamentos, incluso por monóxido. Estas causas pues suelen provocar paro bradicárdico o asistolia si no se actúa a tiempo, entonces son características de este tipo de paro entonces asociadas a la hipoxia y a la asfixia. Y pues ya hacia el origen cardíaco, que son menos comunes, pero son un poco más graves, tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que es la causa principal de muerte súbita en adolescentes deportistas, miocarditis viral, que es la inflamación del miocardio que altera la conducción eléctrica del corazón, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son taquiarritmias ventriculares que son letales, el síndrome de QT largo, que es una predisposición más que todo un trazo electrocardiográfico que se compone de torsade points y fibrilación ventricular, y el commotio cordis, que es un paro súbito de golpe directo en el tórax. Esto lo podemos ver incluso en pacientes a los cuales se les pegó con una pelota en el pecho o sufrió un impacto en el pecho, el cual provocó este paro súbito. Bueno, entonces les quiero venir a recalcar lo que en la guía o en los protocolos que nos basamos, que es el protocolo PALS, que es Pediatric Advanced Life Support, que es el soporte vital avanzado pediátrico, que protocolos creados directamente por la American Heart Association, cuando su última actualización fue en el 2020, y se busca pues estandarizar el manejo del paro pediátrico y otras emergencias que amenazan la vida del paciente. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta mucho el triángulo de evaluación pediátrica, donde se nos presenta la apariencia, respiración y circulación. Esto es relevante ya que pues aquí vamos a dilucidar cómo tenemos al paciente actualmente y pues vamos a realizar una anamnesis completa direccionada hacia síntomas y signos, tipos de alergias, antecedentes de las mismas, medicamentos y el uso anterior de ellos, antecedentes relevantes de la paciente, del paciente, cuál fue su última comida o algún evento gatillante. Entonces, aquí también podemos preguntar si se atoró con algo, desde hace cuánto está así. Bueno, esto lo vamos a hallar más que todo con los padres, pero si nos vemos enfrentados digamos, a un niño que esté en condición de soledad o no tenga en el momento un acompañamiento, pues se nos complica un poco más la anamnesis, ¿no? Sin embargo, tenemos que mirar ya síntomas y signos característicos en el examen físico y lo que nos refiera, si es que lo puede referir, digamos, dependiendo de su edad, ¿no? Entonces aquí traigo a colación un poco los valores en los cuales debemos manejarnos para detectar, digamos, anomalías tanto en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, incluso el estado neurológico. Y estos, pues vamos a ver unos rangos dependiendo de la edad del paciente. En cuestión de frecuencia respiratoria tenemos que el lactante menor de 1 año, el lactante 30 a 60. Sin embargo, por ejemplo, ya pasando a preescolares de 4 a 5 años tenemos entre 22 y 34. Bueno, esto lo pueden ir viendo con las diapositivas más adelante.
En adolescente está entre 12 a 16. También tenemos a nivel de frecuencia cardíaca despierta o dormida, y también una valoración en la cual se realiza una media. En neonatos hasta 3 meses está entre 85 y 205, cuando está despierto, y cuando está dormido entre 80 y 160. De 3 meses a 2 años entre 100 a 190, con una media de 130 y una frecuencia cardíaca dormida entre 75 y 160. Esto pues nos ayuda a despejar como todas las dudas con referente a los signos vitales y cómo abordarlos, ¿no? Entonces ahora, en perspectiva del contexto neurológico, eh, tenemos que esta tablita donde nos va a revelar ciertas condiciones, como si el niño está alerta, si está despierto, activo, responde correctamente a los padres, a los estímulos externos. Ya que en una respuesta correcta se entiende que la respuesta prevista según la edad del niño y el entorno en la situación, pues tiene correlación con su estado actual de conciencia. También vamos a evaluar la voz, donde el niño responde solo la voz, por ejemplo, al llamado de su nombre o al hablar en voz alta. El dolor también lo vamos a valorar, si el niño solo responde a estímulos dolorosos o principalmente hacerle maniobras pues no invasivas, pero sí dolorosas, para como pincharle el pecho con los dedos o con los nudillos para pues ver si el paciente responde. Y también vamos a valorar el nivel de inconsciencia, digamos que si el niño ya no responde a ningún estímulo como tal. Entonces esto lo tenemos que valorar en conjunto apenas abordemos al paciente, junto con la anamnesis, por supuesto. Entonces, en cuanto a la epidemiología del paro cardíaco pediátrico, la incidencia está pues variada entre los niños, ampliamente dependiendo del entorno y las condiciones del sistema de salud. En general, se estima que ocurre entre 0.026 y 0.197 casos por cada 1.000 habitantes menores de 18 años por año. A pesar pues, de los avances tecnológicos en reanimación pediátrica, la supervivencia a la alta hospitalaria sigue siendo muy baja, con una media global entre 6.7, y esto pues refleja la importancia de la detección temprana, la respuesta inmediata y la calidad pues del soporte vital avanzado pediátrico. Cuando analicemos las causas y los ritmos iniciales, toca destacar la bradicardia intrahospitalaria con mala perfusión, que frecuentemente predece al paro sin pulso. Entonces esto es de relevancia. Aproximadamente el 30% de los pacientes con bradicardia y mala perfusión progresa a un paro. También tenemos que la supervivencia es de 37.5 cuando el paro es inicialmente sin pulso, y puede alcanzar hasta un 70% cuando la bradicardia se presenta con pulso, pero pues acompaña de mala perfusión. Siempre se debe actuar de la manera más rápida y efectiva posible. Por otro lado, en el ámbito extrahospitalario, las cifras son un poco más desfavorables, ya que no se cuenta con toda el abordaje completo integral. Entonces, las cifras son un poco más desfavorables. La supervivencia global ronda entre un 7% con variaciones según el grupo etario. En lactantes apenas de un 5 a 7% sobrevive. En niños la cifra aumenta un poco de 13 a 16%, y en adolescentes llega hasta un 17 a un 19%. Estos pues, datos en conjunto reflejan que pues, la mayor parte de los paros cardíacos en pediatría son prevenibles, y que el pronóstico depende de gran medida pues, del reconocimiento eficaz, precoz y una intervención inmediata, y más que todo basado en la calidad del soporte vital presentado tanto dentro como fuera del hospital, teniendo en cuenta que dentro del hospital pues, va a haber más conocimiento acerca de esta condición o esta situación. Bueno, entonces vamos también a tener en cuenta de primera instancia la verificación de la seguridad de la cena. Antes de comenzar con la reanimación, los rescatistas deben asegurarse de que la cena sea segura tanto para la víctima como para ellos. Por ejemplo, sacar la víctima de un edificio en llamas, ya eso lo hacen el equipo de bomberos, o recuperar de manera segura a una víctima que se está ahogando. Entonces, ante estas situaciones, pues tenemos que verificar la zona de seguridad de la cena, y incluso si hay personas que están como agobiadas, que tienen como mucha curiosidad por ver, alejarlas de la cena, ya que esto interrumpe o nos puede hacer ineficaz el RCP avanzado, ¿vale? Ve.
Bueno, entonces, en la determinación de la respuesta de activación del sistema de emergencias, tenemos que el primer paso ante un paciente, ante un posible paro cardiorrespiratorio, es determinar o evaluar su nivel de respuesta. Si el paciente no responde a estímulos verbales ni táctiles, el rescatista debe actuar de inmediato solicitando pues ayuda en voz alta para alterar a las personas cercanas y activar el sistema de respuesta médica de emergencia. eh, digamos, a través de un dispositivo móvil. Digamos que en esta ocasión se resalta que un solo rescatista debe ser el que hace el llamado hacia el sistema hospitalario, por ejemplo, con botones o códigos, o la llamada al 123, ¿no? Entonces, esto es de vital importancia y pues ya en el ámbito extrahospitalario, cuando se trata de un solo rescatista, se debe llamar a los servicios médicos, como lo venía diciendo, un teléfono. Venía diciendo que se podría utilizar un teléfono. Esto garantiza que el sistema prehospitalario inicie la cadena de supervivencia que comentó mi compañera con anterioridad, y pues que cuando llegue el paciente pues ya se tenga preparado todo para cuando llegue, ¿no? Y abordarlo de la mejor manera. En cambio, pues dentro del entorno hospitalario, directamente la activación debe realizarse a través del sistema interno de emergencias con el botón de código o la llamada institucional de código azul, para que pues el equipo de respuesta pueda actuar en el lugar y precisamente con el equipo necesario. Este paso inicial pues es bastante fundamental para no perder tiempo mientras que se activa la ayuda, y el rescatista puede prepararse para valorar correspondientemente con el triángulo pediátrico, asegurando una intervención precoz que mejore las probabilidades de la misma supervivencia. Entonces, esto es lo que les venía diciendo. Eh, digamos, es el resumen. Sin embargo, aquí ya entramos a colación sobre el RCP y cómo debería ser. Y digamos, si estamos ante un único rescatista o hay más de dos reanimadores. Entonces, cuando hay un rescatista único ante la ausencia de respiración o pulso, cuando no hay respiración o solo hay jadeos y no se detecta pulso en menos de 10 segundos, se debe pues asumir que el paciente está o estamos frente a un paro cardiorrespiratorio e iniciar de inmediato las maniobras de reanimación. En el caso pues del rescatista único, las acciones pues varían según si el colapso fue presenciado o no, como lo vemos en la diapositiva. Si el colapso por un lado fue presenciado, es decir, si el rescatista encuentra al niño inconsciente y sin respiración efectiva, se debe iniciar rápidamente el RCP con una reanimación de 30 compresiones por 2 ventilaciones después de aproximadamente 2 minutos de reanimación, lo que equivale pues como a unos 5 ciclos completos. Se debe activar el sistema de emergencias médicas y buscar un DEA, un desfibrilador manual. Entonces esto lo tenemos que hacer aproximadamente en menos de 2 minutos posteriores a la reanimación que no sea efectiva, ¿no? Entonces tenemos que, de todas formas, si es efectivo o no, realizar el llamado, ¿no? En cambio, pues si el colapso fue presenciado, la prioridad tiene ciertos cambios, ¿no? Pues primero se va a activar el servicio de urgencias médicas y buscar el DEA o el desfibrilador manual. Y si pues este no está disponible de inmediato, el rescatista debe iniciar RCP sin demora hasta que el equipo llegue. Entonces el protocolo se basa en el principio que la rapidez en iniciar compresiones y desfibrilación es determinante para la supervivencia y para el mantenimiento de la cadena de supervivencia, y enfocándonos, digamos, en un pronóstico neurológico y un pronóstico bueno a nivel pediátrico, porque pues todo esto lo buscamos con el objetivo de tener una buena perfusión cerebral y de los órganos vitales, digamos, órganos blancos más importantes. Entonces, bueno, hombre. Bueno, ahora pues vamos a detallar cuando hay dos reanimadores. Entonces, cuando no hay respiración normal o jadeos, como venía diciendo, no se detecta un pulso máximo de segundos, estamos ante un paro cardiorrespiratorio. En este caso, con estos dos, el trabajo debe ser coordinado para optimizar la calidad de la misma, del mismo RCP, dándose como primer reanimador que él debe iniciar las compresiones torácicas, mientras que el segundo debe asegurar la vía aérea y proporcionar ventilaciones efectivas utilizando un dispositivo
bolsa o válvula mascarilla, como lo conocemos nosotros como AMBU. La secuencia recomendada cambia respecto al rescatista único. Si se realizan 15 compresiones por dos ventilaciones, esto lo podemos ver en una diferencia con el adulto que es de 30 a 2. Mientras uno realiza las compresiones, el otro ventila, permitiendo menos interrupciones y mejor perfusión coronaria y cerebral. Si tras la valoración, digamos, de primero, no se palpa el pulso en 10 segundos, se debe continuar con una RCP de alta calidad hasta que llegue el desfibrilador, el DEA. Este trabajo pues en equipo permite alternar los roles cada 2 minutos, evitando la fatiga de los reanimadores y manteniendo una frecuencia de compresiones de 100 a 120 por minuto, con una profundidad pues adecuada según la del paciente pediatra. Entonces ya como tal vamos a pasar a ver en qué se constituye, cómo iniciar el RCP, ¿no? Tenemos que cuando el bebé o el paciente pediátrico no responde, no presenta respiración normal ni pulso palpable durante los 10 segundos que veníamos abordando, debemos iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. La RCP pediátrica se compone de dos acciones fundamentales. Una es realizar compresiones torácicas y la otra es proporcionar ventilaciones efectivas. Tenemos como primera instancia las compresiones torácicas que se realizan en el centro del tórax a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, perdón, con una profundidad equivalente a un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Esto va a variar, depende pues, del paciente, si ya es un paciente neonatal, un paciente pediátrico o preescolar. Y tenemos que si el reanimador está solo, la relación será 30 compresiones por dos ventilaciones, y si hay dos reanimadores, la relación cambia de 15 a 2, permitiendo pues manejar o mantener mejor la perfusión y la oxigenación. Después, digamos, de completar las compresiones, se abre la vía aérea y se administran dos ventilaciones de rescate con un dispositivo que es perdón, la bolsa o válvula mascarilla, observando la elevación torácica para confirmar la eficacia de esto. También tenemos que tener en cuenta la auscultación y verificar que sí estemos, digamos, direccionados a los pulmones y no se vaya, digamos, hacia otro lado, ¿no? Perdón, estoy hablando de reanimación como tal. Ya describí como tal la característica de las reanimaciones. Después de completar esto, posteriormente 2 minutos del RCP y la frecuencia que supere los 60 latidos por minuto, se deben detener las compresiones y continuar únicamente con ventilaciones asistidas según la necesidad. Y si por el contrario, pues la frecuencia cardíaca permanece por debajo del 60%, digo, el 60 latidos por minuto o ausente, pues se continúa un ciclo completo de RCP. Digamos, en resumen de esta diapositiva es que la clave realmente está en iniciar rápidamente y mantener el ritmo y la profundidad adecuada según el paciente y reevaluar periódicamente la respuesta de este. Ahora, tomando en cuenta pues las compresiones y ventilaciones, estas deben ser en base a la reanimación cardiopulmonar avanzada propuesta por la AJA y deben realizarse sobre la mitad inferior del esternón, asegurando que el tórax se comprima al menos un tercio de su diámetro anteroposterior con cada compresión. La profundidad de las compresiones varía según la del paciente, como ya lo venía diciendo, en el bebé aproximadamente 4 centímetros o 1.5 pulgadas, ya midiéndolo en pulgadas, y en el niño alrededor de 5 centímetros o 2 pulgadas. Ya tenemos que en el adolescente entra entre 5 a 6 centímetros sin sobrepasar las 2.4 pulgadas. Tenemos también unas metas en frecuencia cardíaca, que es mantener siempre de 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo, como lo decía mi compañera, siempre la reexpansión completa del tórax entre cada una para favorecer pues, el retorno venoso. Es esencial mantener un ritmo constante, minimizar las interrupciones que pues, nos puede dar incluso el acompañante o el familiar del paciente, realizar las maniobras sobre una superficie firme o estable donde podamos realizar las compresiones de buena manera y que no se hunda el paciente, por así decirlo, en alguna superficie que se ablanda, ya pues que esto mejora la eficacia de las compresiones.
Finalmente, pues recordar que la técnica depende también del número de reanimadores, si se trata de uno o más de uno. Si se trata de solo uno, se utiliza el método de dos dedos en lactantes. Si son dos o más, se prefiere el método de los pulgares rodeando el tórax, lo que genera una compresión más efectiva y controlada. Ya la vamos a ver más adelante. Esta, digamos, una diapositiva que nos ayuda a diferenciar el número de tubo endotraqueal y los centímetros que debemos inducirlo por la boca. Ya cuando decidamos intubar al paciente, entonces en este manejo de la vía aérea vamos a determinarlo por el peso. Entonces, como podemos ver aquí, en un ejemplo de 1 a 2 kilogramos tenemos un tubo endotraqueal número 3 con una inducción por boca de 7 a 8 centímetros aproximadamente. En cuanto, por ejemplo, mayor a 3 kilogramos o mayor a 6 meses, un recién nacido mayor a 6 meses, tenemos que el número de tubo endotraqueal está entre 3,5 a 4, con unos centímetros a inducir por boca de 9 a 10 o de 10 a 12. Esto pues ya depende del reanimador y de, digamos, los insumos que se tengan, porque pues no todos tenemos los insumos adecuados, digamos, ante el nivel de salud, o si estamos frente a o estamos trabajando en un primer nivel, de pronto no conseguimos estos tools. Entonces toca tener en cuenta mucho esto, que también se trata de los insumos a los cuales podamos tener acceso, ¿no? Por ejemplo, de 2 a 5 añitos, pues tenemos que la fórmula ya que voy a presentar más adelante, y vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, realmente un ejercicio que es muy fácil para calcular pues el número de tubo endotraqueal. Entonces ya entrando de 5 a 8 años, tenemos que la fórmula es 4 más la edad dividido en 4 y multiplicado por años. Sin embargo, la fórmula cambia entre literaturas. Entonces pues ya vamos a hacer unos ejemplos más adelante. Entonces ahora entrando a las técnicas de compresión torácica en niños, esta diapositiva se muestra la técnica adecuada de compresiones torácicas en pacientes pediátricos mayores a 1 año, es decir, en niños. Las compresiones deben realizarse en el tercio inferior del esternón, como ya había comentado, evitando en todo momento presionar sobre el apéndice sifoides, y esto es muy relevante ya que tenemos que prevenir lesiones hepáticas o fracturas costales, ya que los niños pues son un poco frágiles, ¿no? Entonces, cuando el reanimador está solo, puede utilizar el talón de una mano colocando pues en el centro del tórax del niño y justo entre las líneas mamilares, y manteniendo el brazo completamente extendido, vamos a realizar, digamos, sobre el punto de compresión, pues la compresión como tal, valga la redundancia. También tenemos que tener en cuenta que los hombros deben estar alineados. Todo esto yo creo que ya lo comentó mi compañera sobre las técnicas de reanimación. Ya en cuanto si hay dos reanimadores, puede colocarse una mano sobre la otra para generar mayor fuerza y profundidad en las compresiones sin comprometer la técnica ni la estabilidad. Aquí podemos ver las dos técnicas, uno con reanimador y dos reanimadores. Las dos son muy buenas y eficaces. Y ya. Bueno, esta es la técnica que les digo sobre el dorso de la mano, y también una mano sobrepuesta sobre la otra para realizar la compresión, más que todo a niños preescolares. Entonces ahora entrando a la relación compresión-ventilación, digamos, si la vía aérea es avanzada en esta situación, las compresiones y las ventilaciones deben ser coordinadas cuidadosamente. Tenemos la situación que si hay un solo reanimador, la relación es de 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si hay dos o más reanimadores, la relación cambia de 15 a 2, lo que permite mejor oxigenación y perfusión. Además, se recomienda limitar las interrupciones a menos de 10 segundos y mantener una frecuencia constante de 100 a 120. Entonces, esto siempre se recalca: mantener un ritmo constante, no realizar interrupciones, digamos, entre la alternancia de roles. Digamos que si uno está ventilando y el otro está en reanimación, no pueden cambiar entre los dos en menos de 10 segundos. Eso es lo que se recomienda. Eh,
Ahora con una vía aérea avanzada, cuando ya se asegura la vía, digamos con un tubo endotraqueal, perdón, o un dispositivo supraglótico, las compresiones y las ventilaciones se realizan de forma independiente, sin la necesidad de coordinar los ciclos. Las compresiones se deben mantener de manera continua entre 100 a 120, la ventilación se administra de forma pasiva con una frecuencia de al menos 20 a 30 respiraciones por minuto en lactantes y 25 por minuto en niños mayores. Este enfoque pues evita más que todo las interrupciones y optimiza el gasto cardíaco durante el RCP. Y ya cuando estamos frente a un RCP convencional versus un RCP solo con compresiones, la reanimación solo con compresiones se reserva para situaciones específicas en las cuales no se puede realizar ventilación efectiva, como entornos extrahospitalarios o personal no entrenado para las situaciones. Sin embargo, pues el paciente pediátrico, donde la causa del paro suele ser respiratoria o hipóxica, la RCP convencional con ventilaciones es claramente superior y mejora incluso las tasas de supervivencia de los pacientes. Digamos que quiero que se lleven de esta diapositiva es que la elección de la técnica depende del escenario y los recursos disponibles, pero siempre se debe priorizar la coordinación eficiente, la mínima interrupción y la ventilación efectiva para garantizar un soporte vital avanzado de calidad. Bueno, esto es también las técnicas las cuales vamos a tomar para realizar esta reanimación. Puede realizarse boca a boca, boca a nariz o con bolsa o mascarilla. Cada respiración de rescate debe administrarse durante un segundo. El volumen de cada respiración debe ser suficiente como para ver que se eleva la pared torácica junto con la evaluación auscultatoria. La frecuencia cardíaca debe ser mayor a 60, la frecuencia cardíaca sí debe ser mayor a 60 sin respiración normal o debe recibir una respiración de 2 a 3 segundos. La relación varía según el número de reanimadores y ya, digamos en cuanto a esto. Entonces, bueno, mi compañera también presentó estos algoritmos, estos diagramas de flujogramas, donde pues es más que todo un resumen de lo que les venía diciendo, pero de manera súper organizada. De primera instancia tenemos que confirmar la seguridad de la escena. Como segundo vamos a comprobar si la víctima responde, pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca, activar el sistema de respuesta de emergencias. Posterior a esto comprobar si la víctima respira, jadea o solo se bloquea la respiración y debemos comprobar el pulso, todo esto al mismo tiempo. Si se detecta un pulso con certeza al cabo de 10 minutos, pues vamos a decidir si la respiración es normal y se detecta pulso, pues debemos controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencias. Por el contrario, si la respiración es anormal y se detecta pulso, se debe proporcionar ventilación de rescate, realizar una ventilación de 2 a 3 segundos o entre 20 a 30 ventilaciones por minuto, evaluar la frecuencia de pulso durante un tiempo no superior a 10 segundos. Entonces, vemos aquí que también se realiza una pregunta y es si el ritmo cardíaco es mayor a 60 latidos por minuto con signos de mala perfusión. Sí, se debe realizar inmediatamente el RCP. Si por el contrario no, se debe continuar con la ventilación de rescate y ir comprobando el pulso cada 2 minutos. Si no se detecta el pulso, se debe iniciar el RCP. También nos tenemos ante la pregunta de si no hay respiración o solo hay jadeos y no se detecta el pulso. Tenemos que ver si alguien presenció el colapso súbito. Sí, debemos activar el sistema de respuesta a emergencias. Si no se ha hecho, debemos buscar el DEA o el desfibrilador. Entonces, después de que si nos preguntemos si alguien presenció el colapso, digamos si ninguno presenció el colapso, debemos iniciar el RCP inmediatamente. Ya estimar si tenemos uno o dos reanimadores, con un reanimador realizar ciclos de 32, cuando llegue el segundo reanimador se debe realizar de 15-2, utilizar el DEA tan pronto como se esté disponible. Después de 2 minutos, si el reanimador continúa solo, activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar un DEA. Si no se ha hecho ya. Ya como octavo paso vamos a comprobar el ritmo, si el ritmo es desfibrilable o no. Esto lo utilizamos o lo vamos a ver con el DEA, ya que el DEA pues nos va a decir si la descarga es, si tenemos que realizar la descarga o no y ante cuál ante cuál ritmo estamos, ¿no? Entonces si es desfibrilable,
tenemos que administrar una descarga y reanudar el RCP inmediato durante 2 minutos hasta lo que indique el DEA para permitir una comprobación total del ritmo y continuar hasta que se sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o el niño comience a moverse. Si no es desfibrilable, tenemos que reanudar las RCP inmediato durante 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación de ritmo y continuarla hasta que se sustituyan los profesionales de la salud. Digamos, esto es un poco de lo mismo, pero acortado, resumido como tal. Y tenemos pues los ritmos de paro que pues mi compañerita hizo un énfasis, sin embargo, pues yo tengo aquí, digamos, la explicación en conjunto y muy completa de cada ritmo. No sé si el doctor, digamos, requirió o le gustaría ese enfoque para continuar con la presentación o si por el contrario, pues no lo ve tan relevante. Entonces, me dice el doc. Pero pues por ahora lo voy a ir desmenuzando. Entonces, tenemos los diferentes tipos de paro o ritmos de paro. Entonces, tenemos que en el contexto de la reanimación cardiopulmonar avanzada diferenciamos dos grandes grupos, que son los desfibrilables y los no desfibrilables. Esta clasificación es clave pues porque nos ayuda a determinar la conducta inmediata del reanimador y la secuencia del algoritmo del cual nos debemos basar. En cuanto a los ritmos desfibrilables, incluyen la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso. En estos casos se va a aplicar una descarga eléctrica inmediata tan pronto como el desfibrilador o el DEA esté disponible y reanudar las compresiones torácicas durante los 2 minutos sin retrasos. La desfibrilación precoz es el tratamiento más efectivo ya que puede revertir el ritmo y restaurar la reperfusión, la perfusión espontánea. Durante estos 2 últimos minutos no se interrumpen las compresiones salvo para verificar el ritmo o que el pulso que nos determine el DEA cuando lo indique y continúa la RCP hasta que el paciente muestre signos de circulación o llegue el equipo de soporte vital avanzado. En los ritmos no desfibrilables corresponden a la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Aquí la desfibrilación no tiene indicación, por lo que la prioridad es reanudar la RCP y de inmediato digamos durante 2 minutos y administrar oxígeno al 100%, es digamos la indicación. También verificar la vía aérea, buscar causas reversibles, las que ha abordado mi compañera, que son las H y las T. En cuestión de las H tenemos hipoxia, hipovolemia, acidosis, hiperpotasemia, hipotermia, neumotoras atención, taponamiento cardíaco, trombosis coronaria o pulmonar, incluso tóxicos. Y en cuanto a recomendaciones generales, tanto en uno como en el otro ritmo de paro, los algoritmos recomiendan realizar aproximadamente 2 minutos de RCP, equivalentes a 5 ciclos. Si hay un reanimador o si hay un solo reanimador o dos, pues antes tenemos que determinar quién o si los dos van a actuar en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo general es mantener la perfusión coronaria y cerebral, optimizando las probabilidades de recuperación con mínima interrupción de las compresiones como tal. Entonces, tenemos aquí como tal el uso del DEA, dividido en si es rescatista individual o dos rescatistas. En colapso presenciado, recuperar el DEA, y en colapso no presenciado, dar 2 minutos de RCP y activar sistema de emergencias y recuperar el DEA. Esto es más de lo mismo, estos protocolos y un seguimiento paso a paso para determinar cómo abordar al paciente. En cuanto a si hay 2 reanimadores, un reanimador inicia el RCP mientras el otro activa el sistema y recupera el DEA. Entonces, también tenemos alteración en el ritmo o la frecuencia cardíaca. Si estamos frente a una bradicardia, se define como una frecuencia cardíaca lenta en comparación con frecuencias normales para la del paciente, las que vimos en la tablita donde identificamos pues los rangos o sí, digamos el número en cual se debe manejar o debemos tener en cuenta para determinar la reanimación o no. Entonces, en cuanto a lo primario, es el resultado de afecciones cardíacas congénitas, o sea, es más que todo la etiología, y adquiridas que retrasan directamente la tasa de despolarización espontánea
del marcapasos natural del corazón o retrasan el sistema de conducción como tal. En cuanto a la secundaria, es el resultado de condiciones que alteran la función normal del corazón, incluidas las Hs, que son hipoxia, acidosis, hipotensión, hipotermia, y efectos adversos de medicamentos. Entonces, signos y síntomas a tener en cuenta. Entonces, suele provocar cambios en el nivel de conciencia, mareos, vértigo, síncopes, fatiga. Y en el shock asociado a bradicardia puede manifestarse con hipotensión, mala perfusión de órganos diana, alteración de la conciencia o colapso repentino. También tenemos ciertos hallazgos en el electrocardiograma, donde vamos a ver una frecuencia lenta en relación con las frecuencias normales, un complejo QRS estrecho o ancho. También podemos ver ondas P que pueden ser o no visibles. La onda P y el complejo QRS pueden estar o no relacionadas, es decir, disociación auriculoventricular o tener periodos anormalmente largos entre ellos. También tenemos bradiarritmias típicas, tenemos la bradicardia sinusal, que es un hallazgo incidental en niños sanos como consecuencia normal de una demanda metabólica propiamente reducida o un volumen sistólico aumentado. Las causas más comunes patológicas incluyen, vuelvo y lo digo, hipoxia, hipotermia, intoxicación, trastornos hidroelectrolíticos, infecciones, apneas del sueño, efectos farmacológicos, hipoglucemias, hipotiroidismo, aumento de la presión o aumento de la PIC. Y en cuanto a los bloqueos auriculoventriculares, se define como un retraso, una interrupción entre la transmisión de un impulso auricular a los ventrículos debido pues, a un deterioro anatómico o funcional en el sistema propio de conducción. Lo vamos a clasificar en 3 grados, 1, 2 y 3, y ya vamos a verlo como tal más adelante. Entonces, en el primer grado se caracteriza por un intervalo PR prolongado para la edad, lo que indica una conducción más lenta del impulso a través del nodo atrioventricular, aunque todos los impulsos auriculares llegan a los ventrículos, ¿no? En el EKG se puede observar un PR mayor a 0.20 segundos en adultos y 0.18 segundos en niños. Ahí podemos hacer la comparación, pero todos los complejos QRS deben estar presentes. Generalmente no causa síntomas ni bradicardia significativa y puede encontrarse en deportistas o un efecto farmacológico dado por medicamentos como beta bloqueadores o la digoxina, por ejemplo. En el bloqueo de segundo grado, aquí algunos impulsos auriculares no se conducen a los ventrículos, por lo que aparecen ondas P no seguidas de complejo QRS, y se dividen 2 tipos, que es el Movitz 1 o Wenkelbach, que es el PR que se alarga progresivamente hasta que la onda P no conduce, suele ser benigno y puede ser transitorio, y el Movitz 2, que es un PR que se mantiene constante, pero de forma súbita, una onda P no conduce más, y este tipo es el más grave ya que puede progresar a bloqueo completo, ¿vale? Digamos que aquí algunos impulsos auriculares no se conducen a los ventrículos, por lo cual aparecen ondas P no seguidas de complejos QRS, ¿vale? Digamos que ya en el bloqueo de tercer grado o bloqueo completo existe una falla total en la conducción del impulso auricular hacia los ventrículos y las aurículas y los ventrículos laten de manera independiente, entonces tienen ritmos propios, incluso puede llegar a disociación auriculoventricular. El ritmo ventricular pues, puede ser lento, a menudo menor de 40 latidos por minuto, lo que puede causar bradicardia asintomática, hipotensión y compromiso hemodinámico. Este tipo de bloqueo pues, requiere manejo urgente y la mayoría de los casos la colocación de un marcapasos definitivo. Bueno, esto es el Movitz 1, Movitz 2, lo que les venía diciendo, hay una prolongación del PR con una progresión hacia pues de que la onda P deje de conducir, ¿no? Entonces tenemos aquí la fibrilación ventricular, que se caracteriza por la ausencia de un ritmo organizado y de contracciones coordinadas. Fibrilación ventricular pues debe recibir o se indica RCP y desfibrilación inmediata a 2 joules por kilogramo, tan pronto como haya un dispositivo disponible. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque tenemos que cuadrar digamos, los joules en el aparato para que nos dé para pacientes pediátricos y no descarguemos con un
con unos joules muy altos que son indicados para adultos. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que el manejo, que ya les voy a resumir o les voy a hacer ejercicios con mi lapicero, pues el manejo es con adrenalina, el 0.01 miligramos kilogramo vía intravenosa administrada cada 3 a 5 minutos, dependiendo si el paciente no responde, y también se usan de dosis única máxima 1 miligramo. Entonces, después de esto, podemos utilizar la amiodabrona de 5 miligramos kilogramo vía endovenosa, dosis única máxima de 300 miligramos. También tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, que se caracteriza por complejos QRS anchos y organizados, no son desorganizados como en otras patologías. Entonces aquí podemos ver representado esto. También el manejo va a ser con adrenalina, como les indicaba, y la epinefrina administrada por vía intravenosa o periférica debe ir seguida de una irrigación de 5 a 10 mililitros de solución salina normal para trasladar el fármaco a la circulación periférica, a la central. Entonces, tenemos que tener en cuenta bastante esto, porque esto va a ser como la guía o el camino para que el fármaco llegue directamente a la circulación central. También está indicado en la taquicardia ventricular sin pulso, se recibe RCP y desfibrilación inmediata, también con 2 joules por kilogramo. También tenemos la torsada de Points, que es un QT marcadamente prolongado, como lo podemos ver en la imagen. El manejo o la indicación es sulfato de magnesio, dosis intravenosa 25 a 50 miligramos, una dosis máxima de 2 gramos, administrada como infusión de sulfato de magnesio. Este lo tenemos que diluir en una solución de dextrosa al 5%. La sistolia es el paro cardíaco sin actividad eléctrica discernible. El manejo también es lo mismo con adrenalina. También debemos hacer la irrigación con 5 a 10 mililitros de solución salina para trasladar medicamento. También tenemos la actividad eléctrica sin pulso, que consiste en cualquier actividad eléctrica organizada observada en el EKG de un paciente sin pulso central palpable. También utilizaremos la adrenalina. Estos son los fármacos utilizados en RCP. Digamos que ya que ya lo pueden ver más en la casa, yo les paso las diapositivas para que todos tengan como un recuento de todos los fármacos que se utilizan. Sin embargo, pues hay algunas indicaciones diferentes a la adrenalina o a la amiodarona, que por ejemplo es el bicarbonato, que tiene una dosis de 1.000 equivalente por kilogramo, máximo de 50.000 equivalentes, diluido al medio con solución a 2 mililitros por kilogramo. Se puede pasar en administración o vía endovenosa o intraósea, está indicado en bolo. Y no está indicado de manera rutinaria, solo en intoxicaciones o en situaciones de hiperpotasemia. Tenemos también que el calcio está indicado en hipocalcemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia, intoxicadores del calcio. Tenemos que la dosis es de 0.2 mil equivalentes kilogramo con una dosis máxima de 10 mil equivalentes. Lo tenemos en presentación como gluconato de calcio al 10%, a 0.4 mililitros kilogramo, o cloruro cálcico al 10%, que está en la dosis en 0.2 miligramos kilogramos, pero lo tenemos que diluir a la mitad, ¿no? También tenemos lidocaína, que se utiliza para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso refractarias. Tenemos la indicación de dosis, que es 1 miligramo kilogramo, un máximo de 100 miligramos. Este no se tiene que diluir en la administración intravenosa o intraósea y se puede aplicar en bol. Esto es más de lo que le decía. De hecho, creo que una diapositiva repetida, qué pena. Bueno, entonces ahora en cuanto a los cuidados posparo, tenemos que tener en cuenta que va a ser una coordinación entre pediatría y la UCI pediátrica para mantener una oxigenación adecuada. Se busca una meta de saturación de oxígeno mayor al 94%. Se debe realizar una ventilación gentil, una hipercapnia permisiva, también reducir las demandas metabólicas, evaluar la necesidad de pseudoparálisis, tratar causas subyacentes, las etiologías que vimos, que son miles, y tratar el shock de ser necesario.
Entonces, bueno, aquí acabamos ya con la exposición. Ahora, como tal, les voy a hacer como los ejercicios o un ejemplito de cómo administrar la adrenalina en pediátricos, ya que pues es de relevancia de resaltar que algunos personales o gente de la salud no conoce muy bien cómo diluir este medicamento y lo veo necesario para la explicación del día, ¿vale? Entonces me voy a ubicar en, no sé si estoy proyectando, me pueden decir. Compartida. Sí, Ahora, ¿se puede ver? ¿Me pueden confirmar? sí se ve. Sí se ve, Rodri. ¿Y se ve cuando escribo? Sí, se ve. Listo, perfecto. Entonces, tenemos que en la dosis estándar, como primera instancia, entonces, dosis estándar, tenemos que hay presentación de adrenalina, o bueno, entre paréntesis epinefrina, tanto en vía venosa como en vía intraósea. Entonces tenemos que la indicación es 0.01 miligramos por kilogramo dosis. Entonces, esto equivale a 0.1 mililitros por kilogramo de la solución, lo cual nos da pues que el medicamento está equivalente de 1 en 10.000, ¿vale? Pues esto traduce en 0.1 miligramos por mililitro, ¿vale? Entonces, tenemos que la dosis máxima de esta aplicación es 1 miligramo, ya lo venía diciendo de la adrenalina, ¿vale? Esta es la dosis máxima. Entonces tenemos que repetir esta dosis de 3 a 5 minutos durante la RCP, ¿no? Y pues se debe realizar todo esto y no se debe parar hasta ver una circulación espontánea. Entonces ahora ya la preparación de la dilución, vamos a verla así. Pues digamos que en los servicios de urgencias o reanimación pediátrica la adrenalina suele estar preparada como de 1 en 10.000, o sea, 0.1 miligramos por mililitro. Pero si solo se tiene también la adrenalina, que en ciertas ocasiones no se tiene este insumo, entonces si solo tenemos la adrenalina de 1 en 1000, quedaría 1 miligramo por mililitro. Entonces lo más común es que en ampollas se suele diluir así en ampollas. Se suele diluir así, entonces para obtener adrenalina de 1 en 10.000 se usa esta fórmula. Entonces se toma 1 mililitro de adrenalina, ¿vale? Que es 1 en 1000, o sea, 1 miligramo por mililitro. Se coloca en una jeringa, vamos a dibujarla acá. Se lo coloca en una jeringa de 10 mililitros. Importante esto. Así se diluye entonces. Y se completa esta solución. Este es el tercer paso. Se completa la solución, completar, con una solución de 9 mililitros dentro de la jeringa de solución salina normal. O más al 0.9%. ¿Listo? Entonces, un resultado será que tendrás de hombre 10 mililitros de la solución, o sea, esto más los 10 mililitros de la solución salina que va en la jeringa de adrenalina,
1 en 100.000. ¿Sí ven? ¿Cómo lo convertimos de 10.000 a 100.000? O sea, es decir, 0.1 miligramos por mililitro. Bueno, este es un ejemplo como tal, ya cuando no tenemos la dilución de 1 en 10.000 y tenemos solo la de 1 en 1.000. Pero entonces ahora vamos a hacer un cálculo práctico por peso. Entonces, el peso de un niño, por ejemplo, de 15 kilogramos. Entonces, si tenemos un niño de 15 kilogramos, entonces la dosis va a ser de 0.01 miligramos sobre kilogramo, lo cual lo vamos a multiplicar por el peso del niño, lo cual nos va a dar un resultado de 0.15 miligramos. Y como la dilución es de 0.1, entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Entonces, como la dilución es de 0.1 miligramo por mililitro, entonces tenemos que 0.15 miligramos lo tenemos que dividir entre 0.1. Entonces esto nos va a dar 1.5 mililitros de adrenalina al 1 en 10.000. Perdón, 1 en 1.000. ¿Vale? Perdón, 1 en 10.000. Que ya estamos utilizando la de 1 en 10.000. Entonces, ¿cómo se lo vamos a administrar? O sea, ya vemos que es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a administrar? Se administra 1.5 mililitros vía intravenosa o intraósea cada 3 a 5 minutos, seguida de el flush que ya les venía diciendo, que es la solución salina para que se vaya con el medicamento y pase a circulación central. Es un flush seguida de un flush de 5 a 10 mililitros de solución salina normal, para asegurar que pues llegue a circulación central. Esto es un poco de cómo se diluye. Yo creo que es bastante entendible. Solo necesitamos una jeringa de 10, ponerle 9 mililitros de la solución y lo del resto será la ampolla de adrenalina. Y esto pues ya con esta indicación quedaría, ¿no? ¿Vale? Bueno, muchas gracias por prestar atención. Gracias, doctor Zamora, muchísimas gracias, muy buena también la presentación. Realmente las variaciones del RSCP pediátrico pues no son muchas con respecto al adulto, principalmente realmente las dosis de los medicamentos que son ajustadas o indexadas, ajustadas al peso de los pacientes, que tal vez sería como la diferencia principal, las dosis que de pronto se administra. Ellos, kilo sería otra de ellas, y la que y pues obviamente reconocer de que la principal causa de paro en estos pacientes pues va a ser respiratorio, y por eso de pronto se le da un poquito más de prioridad a la vía respiratoria, además de que se ajustan los diferentes parámetros de frecuencia respiratoria según pues sea la edad de el paciente en cuestión. Recordar siempre eso que dijo el doctor sobre 60 latidos como límite inferior para uno considerar de que el paciente pueda entrar a paro cardiorrespiratorio. Entonces por eso de pronto en ellos abarca un poquito más de importancia el uso de inductor como la atropina, mientras que en el adulto no se presenta de esta manera. Por eso la atropina en el adulto fue retirada, exceptuando pues de que uno tenga una bradicardia extrema.
Realmente no sé, creo que no hay mucho que aportar en la parte pediátrica porque pues, lo referiste bien. No sé si quedó alguna duda en el ambiente sobre el RCCP pediátrico. No, señor. Listo, perfecto. ¿Tenemos alguna otra revisión para el día de hoy? ¿O ahí ya cerramos, Samorita? No, la verdad no sé, creo que eran dos de electiva por uno de urgencias ortopédicas. O sea, no sé si el Pero grupo pasado tenga que exponer, ya que no sé si quedaron debiendo temas, la verdad no sí, sé. ellos quedaron debiendo como 4 temas, 5, pero no he hablado con ellos para poder de que lo repongan. Entonces,